en el estudio bíblico devocional. Acompáñanos en la enseñanza de hoy. Shabbat Shalom, hermanos, qué gozo y qué alegría nos da a nosotros podernos encontrar nuevamente en este tiempo de Shabbat con cada uno de ustedes. Le damos gracias al Eterno por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares y impartir una poderosa palabra del Eterno. Entonces, mis hermanos, antes de arrancar con esta exposición de la Escritura, ¿qué les parece si hacemos una oración? Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, te damos gracias, Rey. Te bendecimos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos has permitido llegar hasta el día de hoy, porque tienes un propósito con nosotros, Rey. Hoy te pedimos, Padre, que perdone nuestros pecados, que como dice la Escritura, trapo de inmundicia y polvo somos, Señor, pero que tú eres justo y misericordioso. En esa misericordia, Padre, hoy nos presentamos delante de ti, anhelando recibir una palabra tuya, Señor. Te pedimos, Padre, que nos permitas recibir, que nos permitas impartir tu Torah, y que esa semilla que tú pones en nuestros corazones del fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, damos el honor y la gloria a ti, y te pedimos que utilices nuestra vida, Señor, nuestros labios, nuestras palabras como canal de bendición. Padre, glorifícate, Señor, en este lugar, a través de tu Ruach HaKodesh, a través del poder del Eterno, y háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, esta semana tenemos una parashá muy importante y muy especial para nuestras vidas. Llegamos a la porción de la Escritura número 48, parashá Shoftim. Ya divisamos que estamos llegando al término del estudio sistemático de la Torah anual, que es el que utilizamos acá en Israel Casa Integral. Otras comunidades utilizan el trianual, pero nos da mucho gozo empezar a notar de que vamos a darle un ciclo más a la Escritura. Algunos iremos por el primero, otros iremos por el segundo, otros por el tercero, otros por el 20. Bueno, no lo sé, pero es algo que nos debe llenar de gozo porque siempre en cada ciclo creo que todos nosotros tenemos mucho que aprender. Esta porción de la Escritura la vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio, Devarim, capítulo 16, versículo 18, hasta el capítulo 21, versículo 9. Como dicen nuestros pastores Roberto y María del Pilar Alfaro, papel y lápiz y un espíritu enseñable. Biblia en mano, porque vamos a utilizarla hoy para estudiar. Vamos a leer. Capítulo 18 del libro de Deuteronomio, capítulo 16. Dice así. Nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las entradas de las ciudades que Adonai tu Elohim te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. ¡Wow! De una vez el Eterno sale de una, esta parashá es de una vez al grano, y nos dice jueces y oficiales, dándonos una antesala de que el Eterno siempre está llevando al pueblo de salir del caos al orden, y para salir del caos al orden, es necesario tener jueces y es necesario tener oficiales, ¿no? Es necesario tener a alguien que nos esté enseñando, que nos esté instruyendo, pero también que esté impartiendo justicia y también de alguna forma manifestando la bondad del Eterno, que es una de los atributos y cualidades que vamos a ver acá en los jueces. Jueces y oficiales, fíjense en la importancia de que el uno trabaja de la mano del otro. Se requieren para estar equilibrados. Los jueces son los encargados de impartir justicia, es decir, de resolver los casos. Pero los jueces también son los encargados de velar porque esa justicia sea con el pleno derecho, ¿no? Que se cuide. Si acá hay abogados, podrán darnos una cátedra muy buena, pero que se vele por cuidar esos derechos básicos, esos derechos esenciales de la persona que está siendo acusada. Miren que el juez también debe partir de la premisa de que la persona que está siendo acusada es inocente. Y el juez no debe tener como parte en el asunto, debe ser muy neutral. Sin embargo, el oficial es el encargado de hacer cumplir los juicios que el juez ha ejecutado, pero también es el encargado de velar, de alguna forma, porque las personas se comporten conforme a la ley, es decir, conforme a la Torah, conforme a la instrucción del Eterno.
El Eterno no quiere que su pueblo Israel viva en caos. El Eterno quiere que su pueblo Israel viva en el orden. Vamos a ir un poco más adelante en la historia, en el libro de los jueces, qué ocurre cuando ese equilibrio que el Eterno nos establece en el libro de Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, qué es lo que pasa en el pueblo de Israel. Seguro muchos de nosotros nos sentiremos identificados. Vamos a ir. Libro de... Cayó algo por acá. Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Dice así. Y toda aquella generación se reunió también con sus padres. Después de ellos se levantó otra generación que no había experimentado la liberación de Adonai ni las obras que había realizado por Israel. ¿Sí? Murieron las generaciones que conocieron la mano poderosa de Adonai en medio del desierto. Y los israelitas hicieron lo que era ofensivo a Adonai. Adoraron a Baalim y olvidaron a Adonai, el Elohim de sus padres, quien los había sacado de la tierra de Egipto. Siguieron otras deidades de entre las deidades de los pueblos de su alrededor y se postraron ante ellas. Provocaron a Adonai, olvidaron a Adonai y adoraron a Baal. Miren esto. ¿Y a quién más adoraron? A Astarot. Entonces Adonai se enojó con Israel y los entregó a los saqueadores que los saquearon. Los entregó a sus enemigos por todos lados y no pudieron mantenerse delante de sus enemigos. En todas sus campañas, la mano de Adonai estaba contra ellos para su fracaso, como les había declarado Adonai y les había jurado Adonai. Y estaban en tan grande aprieto. Entonces Adonai levantó capitanes, según la escritura que usted esté leyendo, dirá jueces, que los liberaban o los libraban de aquellos que los saqueaban. Pero ellos no hacían caso a sus capitanes tampoco. Se extraviaron tras otras deidades y se postraron ante ellas. Estuvieron prestos para apartarse del camino que habían seguido sus padres en obediencia a los mandamientos de Adonai. No hicieron lo bueno. Cuando Adonai les levantaba capitanes o jueces, Adonai estaba con el capitán y los salvaba de sus enemigos durante la vida del capitán, porque Adonai se movía a compasión por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y los hostigaban. A causa de la compasión, Adonai mismo volvía y como que les daba otra oportunidad y levantaba un juez, como los que vemos en el libro de Jueces, y los sacaba del problema, ¿no? Pero salían del problema y el pueblo de Israel volvía y caía, ¿no? Pero cuando moría ese capitán, volvían a corromperse aún más que la generación anterior, siguiendo a otras deidades, adorándolas y postrándose ante ellas. No omitían ninguna de sus prácticas ni de sus malos caminos. Es decir, el pueblo hacía maldad tras maldad tras maldad. Entonces Adonai se enojó contra Israel y dijo: ¿Cómo esta nación ha quebrantado la alianza que les ordené a sus padres y no me han obedecido? Yo por mi parte no volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Yahoshua cuando murió, que dejó Josué, porque fue para probar a Israel por medio de ellas, para ver si caminarían fielmente en los caminos de Adonai, como habían hecho sus padres, que Adonai había dejado a aquellas naciones en lugar de expulsarlas de una vez y no las había entregado en las manos de Yahoshua. Fíjense esto tan interesante. Adonai dejó unas naciones para probar el corazón del pueblo de Israel, porque cuando Israel estuvo en confort, comenzó a caer en algo que algunos maestros lo llaman el ciclo de los jueces. ¿Y en qué consiste el ciclo de los jueces? El ciclo de los jueces es que el pueblo clama a Adonai, ¿no? El pueblo se corrompió por el pecado, viene opresión al pueblo y el pueblo clama a Adonai. Adonai levanta un juez. Este juez hace que el pueblo enderece su camino y el pueblo gana las batallas. Luego el pueblo es bendecido, luego el pueblo se olvida de Adonai, como lo estábamos viendo ahí. El pueblo vuelve a caer en opresión y vuelve a clamar a Adonai y vuelve el Eterno a poner un juez. Esto es lo que conocemos como el ciclo de los jueces y en esto a veces yo creo que muchos nos identificamos porque en algunas ocasiones nuestra vida anda así, ¿no? Nuestra vida anda en un ciclo en el que
Llega un momento que todo está bien y a veces cuando todo está bien nos olvidamos del Eterno, y el Eterno tiene que permitir aflicción para nuestras vidas para que nuestros corazones, nuestros ojos, nuestra mente y nuestro espíritu vuelva a Adonai, vuelva a enfocarse en lo que tiene que enfocarse. Pero cuando el pueblo se enfoca, cuando el pueblo encuentra la bendición, cuando el pueblo es guiado y sale victorioso, como que otra vez vuelve ese ciclo, y es un ciclo que el pueblo de Israel ha vivido durante muchísimos años. ¿Y esto es a causa de qué? Fíjense que esto ocurre cuando muere Josué, hijo de Nun, Yahoshua. Muere él y el pueblo queda como sin un líder, como sin un juez, ¿sí? No hay un juez representativo. Pero después de la muerte, el Eterno comienza a levantar jueces, y esos jueces, a través de esos jueces, la vida del pueblo de Israel es bendecida y salen victoriosos muchas veces. Muy importante esto, porque cuando nosotros nos alejamos de Adonai, pues vienen precisamente maldiciones a nuestra vida. ¿Por qué es necesario tener jueces y capitanes, jueces y oficiales en nuestra vida espiritual? Porque nos van a cuidar de pasar los límites. Recuerden que Torah es dar en el blanco y pecado es errar, pecado es fallar. Y la misión de los jueces es establecer límites para que todo el pueblo tenga claro que hay unos límites que no podemos atravesar, que no podemos cruzar, porque lastimosamente esas acciones y esas conductas no solamente afectan a la persona, sino que como pueblo de Israel nos afectan a todos. Por eso lo delicado, y más adelante lo vamos a ver de algunas prácticas de idolatría, lo delicado que es para Adonai esto, y por eso él determina unos juicios tan severos. Pero sigamos hablando más de los jueces. Los jueces y los oficiales deberían ser personas íntegras, amadores de la Torá, esposos de una sola mujer, con sus hijos en sujeción. Eran un ejemplo para la sociedad. Debían ser personas incorruptibles. No podían practicar la injusticia. No podían ser parcializados. El juez no puede ser ni de derecha ni de izquierda. El juez tiene que andar por una linecita en el centro, como tenemos que andar todos nosotros. Nosotros andamos por Torá. Ese es nuestro centro, Yeshua HaMashiach. La Torá es nuestro camino, pero Yeshua HaMashiach es lo que estamos mirando enfrente, como viendo al invisible. Así caminamos nosotros. No caminamos mirando ni a la derecha ni a la izquierda. No caminamos mirando a nuestros hermanos, ¿sí? A nuestros hermanos de un lado derecho y a nuestros hermanos que ya tal vez dejamos un poco más a un lado, al lado izquierdo, sino que caminamos enfocados en el autor y consumador de la fe. Pero ¿por cuál camino andamos? Por el camino que nos da la Torá, por esos caminos, por esas sendas. La misión de los jueces era muy importante y era garantizar los derechos, las libertades, pero también era establecer condenas y declarar, absorber al inocente. El juez no podía tener favoritismos y el juez no podía aceptar soborno, porque cuando el juez aceptaba un soborno, prácticamente se desvirtuaba para el cargo que tenía como juez. El oficial o el policía debía también tener una conducta intachable. Hay una palabra que el Eterno le da a los militares, a los oficiales, y les dice: no caigan en corrupción, porque cuando se cae en corrupción prácticamente se venden los principios, ¿sí? Eso es muy importante. Y el Eterno los establece en una posición espiritual muy estratégica para el pueblo de Israel. Y esa posición es en todas las entradas de las ciudades. Ellos estaban ubicados en las entradas, porque tal vez hoy nosotros vivimos en unas metrópolis muy grandes, que tienen muchas entradas, que aparte de eso hay entradas marítimas, hay entradas aéreas, hay entradas por tierra. Bueno, esas son las que conozco hasta el día de hoy, de lo físico, ¿no? Porque ahora lo virtual es otra cosa. ¿Y por qué en las entradas? Adonai da una palabra también al pueblo de Israel, una promesa, y dice que el pueblo de Israel poseerá las puertas de sus enemigos. Y esto nos debe llevar a reflexionar que hay una clave muy importante en las puertas, o hay algo que tenemos que tener mucha atención en las puertas. En las puertas del pueblo de Israel, o en las puertas de las ciudades de aquella época, eran donde se realizaban los negocios más importantes. En las puertas se encontraban los jueces y los oficiales verificando qué era lo que entraba al pueblo y qué era lo que salía del pueblo.
Las puertas debían ser previamente custodiadas, no podían ser lugares que se dejaban a la deriva, sino que la seguridad de la nación dependía mucho de lo que entrara por esas puertas y también de lo que saliera por esas puertas. Cuando una persona era expulsada, la sacaban por las puertas de la ciudad, y eso era un acto terrible, porque estar fuera de las puertas de la ciudad era estar sin protección, estar adentro de las puertas era estar seguro, era estar refugiado, era tener una nación, era tener un pueblo que lo respaldaba, un ejército, unos oficiales, unas leyes, pero estando a la deriva, pues era prácticamente condenar a una posible muerte en manos de extraños a la persona que era expulsada. Entonces, por eso las puertas eran tan importantes, supremamente importantes. Y si nosotros hacemos un análisis de esto, nosotros debemos entender que esta palabra también es aplicable para nuestras vidas. El Eterno nos ha entregado nuestros hogares, ¿no? Hoy no aplicamos esta palabra, quisiéramos aplicarla, pero nuestras naciones se rigen bajo unas políticas completamente diferentes. Sin embargo, nosotros somos pueblo de Israel y nuestras casas son nuestros hogares, son una embajada. Entonces, tu casa tiene que ser una embajada del reino de Adonai. Pero para que tu casa y mi casa sea una embajada del reino de Adonai, nosotros debemos tener cuidado con las puertas. Y acá es donde la misión de papá y mamá, y esta palabra se vuelve muy aplicable en todo lo que vamos a hablar, es muy importante, porque papá y mamá deben manejarse en un equilibrio y en una justicia, ¿no? En algunos casos papá hace como juez y la mamá hace como policía, pero es la misión, porque cuando el pueblo no tiene oficiales y el pueblo no tiene jueces, el pueblo se desenfrena, el pueblo se descontrola, el pueblo adora a otras deidades, el pueblo mete ídolos, como nos lo narra acá el libro de Jueces capítulo 2. Pero quiero leerles, para complementar lo de Jueces, ahora el capítulo 3 del versículo 7 en adelante, lo de la importancia de los jueces. Dice así: los israelitas hicieron lo que era ofensivo para Adonai. Ignoraron a Adonai su Elohim y adoraron a los Baales y a las Astarot. Adonai se enojó con Israel y los entregó a Cushán, Rishatayim de Arán, a Naharayim, y los israelitas fueron súbditos de Cushán, Rishatayim, por 8 años. Los israelitas clamaron a Adonai y Adonai les levantó un juez. Acá dice en esta versión un campeón. A los israelitas para librarlos. Otniel, el Kenesita, un pariente menor de Caleb. El espíritu de Adonai descendió sobre él y este vino a ser capitán de Israel. Salió a la guerra y Adonai entregó en sus manos al rey de Cushán, de Aram, y prevaleció contra Cushán, y la tierra tuvo paz por 40 años. Qué importante esto. Miren, cuando hay un juez, cuando hay justicia del Eterno en un pueblo, en las puertas de la ciudad, cuando se levanta un juez, hay bendición, hay victoria. Pero aparte de eso de que hay victoria, hay paz. Y acá esto es bueno tocarlo, porque la Escritura nos enseña que sin justicia no hay paz. O sea, lo que es la paz, lo que es la tranquilidad, el shalom del Eterno, no llega si no se hace justicia. Por eso se requiere la justicia y por eso la justicia es importante. Pero no la justicia, solamente la justicia de los hombres, no, sino la justicia como el Eterno también nos la enseña. O más bien como debe ser impartida por parte del juez. Vamos a ver rápidamente el Salmo 89, versículo 14. Salmo 89, versículo 14. Y dice así: la justicia y el derecho son la base de tu trono. El amor y la verdad van delante de ti. Amén. Hay unas características y dependiendo de la versión que ustedes estén leyendo de la Escritura, vamos a encontrar 4 elementos importantes, o más bien hablemos de 3 en este salmo, que son como aspectos que debe tener un juez, que debe tener un oficial para poder impartir justicia. El primer aspecto es el juicio.
El segundo aspecto es la misericordia y el tercer aspecto es la verdad. Antes de emitir un juicio, se requiere pasar todo como por esos filtros, ¿no? Juicio, o sea, justicia, misericordia y verdad. Cuando eso llegaba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía shalom, el pueblo de Israel tenía paz, tenía tranquilidad. ¿Por qué? Porque habían jueces y oficiales encargados de regular eso, de cuidar las puertas. Les decía hace un instante, en casa el Eterno ha establecido en los hogares a papá y mamá. En los hogares que hay papá y mamá, porque también sabemos que hay hogares en donde está solo papá, o tal vez hay otros en donde solamente está mamá. La esencia del modelo original es tener esos dos padres porque se requieren dos testigos y para hacer ese justo juicio se requiere un equilibrio, ¿no? ¿Y un equilibrio para qué? Para nosotros cuidar ¿qué? Las puertas de nuestra casa, lo que entra a nuestros hogares, lo que entra a nuestras vidas, lo que nuestros hijos están entrando a casa. Miren, estamos en un tiempo de justicia y bondad y estamos en una preparación para las fiestas. Pero en esta preparación para las fiestas tenemos que hacer un proceso de purificación, no solamente de nuestros cuerpos, purificación de nuestros hogares, de nuestras casas. Y cuando usted aprende Torah, cuando estamos aprendiendo Torah y sabemos que no puede haber anatema en nuestra casa, pues nosotros debemos hacer en este tiempo también tikkun y de pronto ir a mirar qué es lo que tienen nuestros hijos en los juguetes, ir a ver cuáles son los cuadernos que utilizan nuestros hijos, ir y revisar qué es lo que nuestros hijos están viendo en Netflix, bueno, en todas estas plataformas de streaming que pues la verdad pues nombres habrán muchos, y empezar a hacer ese filtro, ¿no? Porque el juez tiene que garantizar que el pueblo, o más bien el juez tiene que vigilar que el pueblo viva conforme a los principios de Adonai. Si el pueblo no vive conforme a los principios de Adonai, va a haber maldición. Recién empezaba todo esto de esta plaga que está azotando el mundo. Yo leía un artículo cuando hubo un Shabbat, creo yo que hace un poco más de un año, en el que casi todo el mundo en las naciones tuvieron que guardarlo. Ese día salió un artículo allá en Israel en donde ellos estaban gozosos porque eso estaba ocurriendo y también decían que si todo el mundo se arrepintiera, todo el mundo dejara sus malos caminos y volviera a caminar conforme a la instrucción de Adonai, habría shalom, habría paz. O sea, esa plaga pasaría, se detendría. Pero pues a veces el corazón del hombre es duro, ¿no? Y a veces vienen pruebas y esas pruebas, así como a Faraón, en vez de ablandar su corazón, a veces cuando el corazón está preparado como que lo vuelve más fuerte, ¿no? Me da a mí esa sensación con todo lo que está ocurriendo. Entonces, papá y mamá, nosotros tenemos una función muy importante y es ser vigilantes, ser policías, ser fiscalizadores, estar ahí encima de nuestros hijos. Nuestros hijos no se nos pueden perder, hermanos. Ellos llegarán a la edad adulta y tendrán que tomar sus propias decisiones. Lo que nosotros hagamos por ellos lo debemos hacer en fe, ¿sí? Porque al final ellos tomarán su propia decisión, pero nosotros en esa fe tenemos que sembrarle a nuestros hijos lo que nos corresponde sembrarles y es Torah. Torah todo el tiempo. Quiero hablarles de otra característica que debe tener un juez y un oficial, o sea, un componente que debemos también analizar y tener muy en cuenta. Salmo 119:1. Dice así: felices los de conducta intachable, los que siguen la Torá de Adonai. ¿Cuál debe ser la conducta de los jueces y los oficiales? Deben ser de conducta intachable, temerosos de la Torá de Adonai. Ahora, hermanos, hablemos, por ejemplo, en comunidad. En comunidad, ¿cómo se deben resolver los conflictos? Porque también en toda esta porción de la Torá nos sirve para analizar eso. Los conflictos de la comunidad deben resolverse en la comunidad como primera medida. Debemos acudir a quienes, a los jueces, a los oficiales, a quienes están ejerciendo la función, así no sean el cargo que tengan, pero ejercen función.
Por eso la importancia de tener pastores, maestros y líderes que nos estén cuidando, que nos estén guiando, que no nos permitan ser sabios tal vez en nuestra propia opinión. Otro punto. En todas las ciudades tenía que haber jueces y oficiales. Entonces yo les quiero decir, en todas las comunidades debe haber jueces y oficiales. En todas las casas del pueblo de Israel debe haber jueces y oficiales. Y ellos deben buscar algo, justicia y solo la justicia. ¿Y cuál era el elemento clave para impartir la justicia de Adonai? Que yo les comenté hace un instante, Salmo 89:14. Juicio, misericordia y verdad. Eso es lo que debemos estar buscando. Entonces, miren que esta campaña es muy propicia y se ajusta mucho al tema de la paracha de esta semana, porque en casa y en nuestros hogares y en nuestras vidas nosotros debemos estar no solamente buscando, sino practicando la justicia y la bondad. Ya sabemos, justicia, juicio, misericordia y verdad. Vamos a avanzar, que nos quedamos un poquito ahí. Vamos a continuar leyendo. Vamos al versículo 19. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás regalo o soborno, porque el regalo o el soborno ciega ¿qué? Los ojos de los sabios. Cuando nosotros nos prestamos a corrupción, ya prácticamente no tenemos la capacidad de discernir o ver el pecado. Es decir, el juez debe ser intachable, incluso no permitir ser insobornable, ser incorruptible. Hoy se dice los bandidos, o sea, la gente mala, dice, toda persona tiene su precio, pero un hombre de Torah, una mujer de Torah no tiene precio, no tiene precio. Dice así, vamos, continuemos. Ciega los ojos de los ciegos, ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Solo lo que es verdaderamente justo seguirás para que vivas y poseas la tierra que Adonai tu Elohim te da. Entonces, para poseer la tierra, que tenemos que practicar la justicia. Justicia y solo la justicia. Y esto le voy a añadir yo complementándolo con la campaña, porque viene ahí el componente puesto en la justicia y es la bondad. Es la bondad hacia mis semejantes. Vamos al versículo 21. No plantarás para ti acera, o sea, árbol, ¿sí? De ningún tipo de árbol cerca del altar de Adonai tu Elohim, que harás para ti, ni levantarás para ti pilar o una columna o una piedra, lo cual aborrece Adonai tu Elohim. También, miren que parte de ser jueces es poder romper con muchas de las tradiciones que nosotros hemos traído de antemano de muchos años y que tal vez siempre las hemos visto como buenas. Adonai es tan celoso con lo suyo que no le gusta tener árboles plantados cerca, no porque el árbol le haga daño, no, para nada. El árbol que da buenos frutos es un buen árbol, pero sí porque estos pueblos tenían una costumbre. Entonces, investigando un poco, encontraba yo que parte de esa costumbre de ellos era que ellos cogían los árboles y tallaban en el árbol una diosa que se llamaba Istar o Astoret, y utilizaban esos árboles para rendir un culto. Entonces, no era permitido por eso, porque eso podía confundir no solamente al pueblo de Israel, sino las demás naciones. Recordemos que las demás naciones tenían costumbres paganas. Más adelante vamos a encontrar que el Eterno nos dice que no asumamos las costumbres de ninguna de las naciones, ¿sí? No nos asimilemos a ninguna de las naciones. Nosotros no nos tenemos que parecer a ninguna de las naciones, nosotros nos tenemos que parecer a la nación de Adonai. Y esas naciones tenían esas costumbres. Y aparte de eso, otras creaban su muñequito en mármol, en piedra, y también lo ponían ahí. Y era algo aborrecible, abominable para Adonai. Estamos a unos meses de la época de decembrina. Entonces, por ejemplo, en mi país se dice el espíritu navideño. Entonces llega el espíritu navideño y todo cambia, ¿no? Todo se nos olvida, todo es gozo, todo es alegría, todo es parranda, todo es animación, ¿no? Son las palabras que utilizamos acá o que escuchamos acá en Colombia.
Y la gente tiene la tradición no solamente de hacer un pesebre, que es como montar como un cuento con piezas gráficas, con muñequitos, sino también está la costumbre o la tradición de poner un árbol. Y entonces acá las personas intentan poner el árbol más grande en su casa. Creo que en Estados Unidos pasa igual. Entonces intentan poner el árbol de Navidad más grande y lo adornan con cuanta cosa encuentran porque eso es bonito, ¿sí? Cuando uno muchas veces le pregunta a la gente, ¿y usted por qué lo hace? No, es que eso es bonito, ese es el espíritu navideño, me encanta ver mi casa así. Yo hoy le digo, hermano, mire, si su casa es un santuario para Adonai, usted no puede volver a poner un árbol en el centro de su casa. Porque en el centro de su casa tiene que estar Adonai. En el centro de su casa tiene que haber santidad. Tiene que haber pureza. Y esas cosas, que son tradiciones de otros pueblos, vienen y nos contaminan. Una de las cosas que Adonai le dice a Abraham, Hazlet leja, vete tú. Y ese vete tú no solamente era mirarse a sí mismo, sino que le dijo también a Adonai, sal de tu casa y de tu parentela. Mírate y ahora sal de tu casa y de tu parentela. Déjalos. Porque salir de la casa, salir de la parentela, era salir de las tradiciones, de las costumbres que por años había visto Abraham y que seguramente muchas de esas él pensaba o en medio de esa ciudad eran vistas como buenas. Hay algo que la sociedad dice, ¿no? Y es que todo lo que sea cultura no es malo, es bueno. Pero eso no dice la escritura, ¿sí? Acá en Colombia, por ejemplo, se celebran cosas que no son tan buenas. Por ejemplo, se celebra el Festival del Diablo. Se celebra el Carnaval, o sea, la carne para Baal de Barranquilla. Culturalmente, son actividades aceptadas culturalmente, pero a la luz de la Torá son celebraciones paganas en gran manera. Ahora llega el tiempo de diciembre y entonces están los hermanos, está la hermana que le gusta decorar todo, decora desde el baño, viste el baño, le pone rojo y verde, viste el tapete de la casa, viste la mesa donde celebra su Shabbat. Y en realidad lo que está haciendo es que le está abriendo las puertas a otra deidad y eso es aborrecible y eso no lo podemos hacer. Si usted lo ha hecho, este año diga no. Este año no lo voy a hacer, este año voy a hacer tikún, este año voy a enderezar mis pasos, voy a celebrar las fiestas, voy a gozarme con el Eterno, pero voy a hacerlo bien. Y cuando uno toma esas decisiones, la familia como que se le viene encima a uno. Pero con los años la gente se da cuenta que así como pasó con Israel, cuando ellos hicieron lo correcto, cuando ellos obedecieron al juez y un juez los lideró y les enseñó otra vez como miren, hay que guardar Torah, hay que aplicar justicia. El que hace lo malo, malo es, debe merecer un castigo. El que hace lo bueno, se le debe dar también recompensa. Entonces las personas se dan cuenta y tú te vuelves en un testimonio mudo de la gracia de Adonai. Entonces eso es algo maravilloso que me encanta, que me impacta mucho porque lo hemos podido vivir en casa con mi esposa. Bueno, vamos a avanzar. El juez también necesitaba mucho discernimiento y para tener discernimiento necesitaba tener relación con Adonai. Vamos un poco más adelante, a ver. Mira, hay varias formas también de entender cómo se miran las cosas. Entonces hay una mentalidad occidental y hay una mentalidad oriental. La mentalidad occidental de toda esta paracha que estamos hablando tiene dos componentes muy importantes. Tres componentes: santidad social, santidad con Adonai y una sociedad que no se sirve a sí misma, sino sirve a Adonai, o sea, busca honrar a Adonai. Y la mentalidad occidental busca un tipo de justicia, un poco de equilibrio, que es un tipo de justicia más social, más igualitaria y en armonía. Entonces vamos a continuar, hermanos, porque creo que esta paracha tiene algunas otras cosas que también deben ser tocadas el día de hoy. Dice así:
Mira lo que dice, vamos al versículo, al capítulo 17, acá mis apuntes, capítulo 17, versículo 2, y vamos a leer desde ahí en adelante, dice así. Si se encuentra en medio de ti, en alguna de las ciudades que Adonai tu Elohim te da, hombre o mujer que haga lo malo. Hombre o mujer que haga lo malo ante los ojos de Adonai tu Elohim, violando su pacto, y que haya ido y servido a otros dioses adorándolos, ya sea adorando al sol, adorando la luna, o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado, y si te lo dicen y has oído hablar de ello, harás una investigación minuciosa, y aquí si es verdad, y si es cierto el hecho que esta abominación ha sido cometida en Israel, entonces sacarás de tus puertas a este hombre y a esa mujer que ha cometido esa mala acción. Sacarás al hombre y a la mujer y los apedrearás hasta que mueran. Al que ha de morir se le dará muerte por declaración de 2 o 3 testigos, se le dará muerte por la declaración y no se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. La mano de los testigos será la primera contra esa persona para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal en medio de ti. Tremenda palabra, ¿no? Porque con esto el Eterno nos deja claro que en su nación, Él no tolera una persona que esté consultando al sol, la luna, que esté consultando el horóscopo, que esté consultando el tarot. Sí, hay muchas personas que a veces piensan que el Eterno no se da cuenta, pero el Eterno todo lo conoce, Él lo mira todo, Él lo sabe todo. Personas que practican la lectura de las manos, cartomancia, creo que le llaman a eso. Personas que practican la lectura del huevo, la lectura del cigarrillo, la lectura del chocolate, la lectura del café. Mejor dicho, eso se lee en todo lo que una persona pueda coger. Son cosas que para el Eterno Adonai son una abominación y traen un juicio, y el juicio es supremamente fuerte. ¿Qué pasa hoy en día? Y miren que la instrucción del Eterno es, y que uno debe investigar minuciosamente. Cuando una persona practica estas cosas y está en comunidad, es como traer anatema, y eso afecta a toda la comunidad. Por eso dice que si uno se entera o uno oye, no le dice vaya y mátela, no. Investigue el asunto y siga un debido proceso. Ahora, diga, pastor, ¿eso está vigente el día de hoy? El juicio de esa persona no. Porque no hay Sanedrín en el momento. No hay Sanedrín. Si existiera Sanedrín, esa ley estaría vigente. Pero ahora, preguntémonos, ¿es aplicable para nuestra vida? Sí, es aplicable para nuestra vida. En nuestra casa, en nuestros hogares, no se debe tolerar nada de eso. Hoy la gente está muy curiosa y a mí me llama mucho la atención, y aclaro que de esto que voy a hablar soy un completo ignorante. Y la gente se está moviendo por una moda que hay con respecto a, olvidé cómo se llama esto, la cábala. La cábala. Entonces hay un picazón, hay un deseo de las personas y quieren aprender cábala y preguntan, y entonces pongo una piedra aquí, hágale un rezo y verá que no le entran las malas energías. Bueno, yo soy ignorante en cábala, pero sí le puedo decir de que el Eterno a nosotros no nos manda a hacer conjuros mágicos, sino Él nos manda a caminar en justicia, en santidad, en rectitud. Nos manda a caminar en obediencia a sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Eso es lo primero que nos manda el Eterno. La prosperidad y la bendición van a llegar como una consecuencia de la obediencia. Y eso es lo que nosotros debemos enseñar, arrepentimiento. No enseñarle a las personas que a través de una lectura, una oración, no sé cómo llamarlo, cosas mágicas suceden, porque no estamos enseñándoles a las personas a buscar el rostro del Eterno, sino les estamos enseñando a buscar simplemente una solución para los deseos de las concupiscencias de su corazón. Entonces miren que esto es algo que el Eterno no tolera, no acostumbra, y muchas de estas cosas vienen de otros pueblos, de otras naciones, ¿no? Entonces también hay creyentes que dicen, oiga, estamos en el año chino del pollo, estamos en el año chino de la rata, estamos en el año chino de la serpiente, entonces este año va a ser
va a ser, es que no sé, estoy hablando de lo que por ahí se escucha en noticias, ¿no? Entonces, este año va a ser duro porque la serpiente se arrastra, este año va a ser bueno porque el gallo come maíz. Bueno, no sé, pero hay personas que están pendientes de todo eso y esas cosas son abominables porque usted y yo no nos movemos por los tiempos del mundo, nosotros nos movemos por los tiempos de Adonai. Por eso es que nosotros guardamos Shabbat, por eso es que nosotros estamos de fiesta en fiesta, de gozo en gozo, de victoria en victoria. Por eso es que nosotros nos preparamos para las fiestas del Eterno. Por eso es que nosotros guardamos las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Por eso es que nosotros esperamos la llegada de Mashiach y estamos atentos. Y ya tenemos una noción de cómo será el juicio y más o menos qué día puede ser. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que estar sintonizados es con el reloj y el calendario del Eterno. No con los calendarios del mundo, no con las prácticas aborrecibles, no con las prácticas abominables, que el Eterno detesta. Otro asunto muy importante, el asunto que nombra acá el Eterno, y es que ningún asunto puede juzgarse por boca de una sola persona. Y fíjense que con esto quiero llamar la atención, porque nosotros debemos cuidarnos mucho de rumorar, porque la lachón hará, o sea, la tendencia al mal es engañosa, y nos lleva a veces a declarar juicios sin el debido proceso. ¿Sí? Acá se nos enseña que no podemos juzgar nada sin que pase el debido proceso, sin que lo averigüemos bien, porque la justicia y solo la justicia se da cuando se sigue ese proceso, y una averiguación nos lleva a otra prueba y una evidencia a otra evidencia y otra evidencia a otra evidencia, y así se aclara algo que puede estar escondido. Entonces es muy importante eso, y hermano, si usted tiene algo que decir de alguien, que sea bueno, que sea de bendición. Si usted tiene algo que decir de alguien, que usted tenga las pruebas, que usted pueda hablarlo y decir, mire, quiero prevenir porque esto puede pasar y necesito anunciarlo, pero no lo puedo hacer porque esto debe ir a un debido proceso. Hoy por hoy, con todo esto del internet, las redes sociales, a cualquier persona le destruyen la reputación en un minuto. Pude ver hace un tiempo, cuando estaba haciendo una capacitación, cómo a través de las redes sociales destruyeron la vida de una persona que trabajaba en la policía. Y se los digo, pues parte como testimonio, sino que es un poco fuerte, pero también para que tengamos cuidado. En estos montajes que hacen en redes sociales, cogieron el rostro de él y montaron unas fotografías con el rostro de él teniendo relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo. Su hijo estaba en el colegio. Esas imágenes, miren cómo son las cosas, porque ni siquiera podemos confiarnos de lo que vemos. Empezaron a circular con el fin de afectarlo a él, y no solamente lo afectaron a él, sino su hijo, que estaba en bachillerato. Cuando vio esas fotos en el colegio y su papá, que iba uniformado, que lo recogía, el cual se sentía orgulloso, todos sus compañeros de colegio que vieron eso, empezaron a burlarse, y ese niño tuvieron que sacarlo del colegio y meterlo a unas terapias, aún están terapias, porque esa situación lo afectó mucho, y no solamente afectó al niño, sino afectó a la familia, afectó la integridad de un hogar. Entonces, miren lo delicado que es a veces replicar solamente cadenas. Hablemos de eso, replicar cadenas, replicar murmuraciones. Yo muchas veces a la gente la corrijo diplomáticamente y le pregunto, ¿usted está seguro? ¿Esa información está confirmada? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos hasta en eso, ¿sí? Y son cosas actuales, pero son cosas que hablan también mucho de nosotros. Cuidado con lo que usted replica, cuidado con lo que usted rumora con el otro. Si usted no tiene pruebas, si usted no va a ser capaz de sostenerle eso a esa persona, mejor no lo diga, mejor no lo hable. Órele a Dios y pida que el Eterno revele las cosas y las muestre. Pero tampoco le digo alcahuetee ni solape el pecado, porque el pecado afecta a toda una nación, afecta a toda una congregación. Versículo 8. Si un caso resulta demasiado difícil para que puedas tú mismo juzgar entre un tipo de homicidio y otro, entre una clase de pleito y otra, entre una forma de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, o sea, en tus ciudades,
Te levantarás y subirás al lugar que Adonai tu Elohim escoja, y vendrás a los sacerdotes y los levitas, y al juez que oficie en aquellos días, e inquirirás con ellos, y ellos te declararán el fallo de tu caso. Y esto me parece bien interesante. Hay personas que muchas veces piden un consejo, ¿no? Piden un consejo, van hasta la autoridad espiritual que el Eterno les ha puesto, y piden un consejo, y cuando el consejo no es conforme al corazón de ellos, entonces el consejo no les sirve. Entonces buscan otra persona que les dé otro consejo, buscan otra comunidad que les dé otro consejo. Eso muchas veces nosotros lo hemos evidenciado, porque engañoso y traicionero es el corazón. Pero fíjate que poder seguir el consejo de los sabios trae bendición, y poder ser obediente trae bendición. Es como cuando el papá le contesta al hijo que le pide algo, no. ¿Y por qué, papá? Porque siento que no debo dártelo, no. Y hay algo claro y que nosotros debemos de tener en cuenta, y es que el Eterno respalda la palabra de sus siervos. Y no lo digo como amenazando, sino yo lo digo por lo que he vivido, porque en medio de este proceso nosotros como familia hemos sido pasados por el fuego, hemos cometido muchos errores, hemos aprendido y hemos entendido de que la palabra de los siervos de Adonai la respalda, y ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces muchas veces el siervo de Adonai no nos está dando una profecía de bendición, de riqueza, sino está diciendo, considero que no deberías tomar ese camino en este momento. Pero ¿por qué? Si él es el hombre ideal, es el hombre que yo amo, es el hombre que siempre esperé, y tal vez en ese momento la única palabra que hay es, aún no es el momento, no es la persona, esperemos un poco. Entonces a veces las personas se aceleran, y luego detrás de eso vienen muchas equivocaciones. Uno dice, bueno, entonces no deberían como pedir esos consejos, porque lo que uno menos quiere es que las personas salgan lastimadas, se afecten. Entonces mira lo que dice acá: el que oficie en aquellos días, inquirirás con ellos, y ellos te declararán el fallo del caso. Harás conforme a los términos de la sentencia que declaren desde aquel día, aquel lugar que Adonai escoja, y cuidarás de observar todo lo que te enseñen según los términos de la instrucción que ellos te enseñen, y según el juicio que te declaren. Así harás, no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está ahí para servir a Adonai tu Elohim, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal en medio de Israel. Entonces todo el pueblo escuchará y temerá, y no volverá a proceder con presunción. Entonces, mis hermanos, hay que ser sensible, ¿no? Sensible a la voz del Eterno y a la instrucción que Él nos da. Entonces viene este primer bloque que acabamos de ver de la porción de la Torah, y ahora viene un segundo bloque de leyes e instrucciones que también me parece que son muy interesantes. Vamos a ver si el tiempo nos lo permite. Y si el tiempo nos lo permite, hasta donde alcancemos a llegar, porque siempre la porción de la Torah es algo que nos toma varias horas estudiarla, leerla, meditarla, y nos tomará años lograr entender toda a profundidad. Bien, otro componente que me gusta mucho, que me llama mucho la atención, porque es algo muy, muy real, y es un componente donde nosotros vemos los reyes. ¿A quién debo elegir yo? ¿Sí? Si nuestros estados están como están, oído, y yo no voy a hablar de política, no voy a hablar de política. Voy a hablar de Torah. Voy a hablar de Torah aplicada, ¿sí? Voy a leer lo que dice la Torah. Nosotros nos ponemos a meditar, y la palabra dice que cuando el justo gobierna, hay shalom, ¿no? Hay bendición. Cuando el justo gobierna, ¿sí? Esta mañana estudiábamos con los hombres quién es justo, ¿no? Y cuáles son los aspectos a tener en cuenta para ser justo. No alcanzamos a verlo acá, pero los invito para que escuchen el video. Entonces, ¿a quién elegir? ¿Cómo debo elegir yo a quienes me gobiernan? ¿La Escritura me enseña eso? Sí, la Escritura nos lo enseña. ¿La Escritura le dice por quién elegir? No, usted toma su propia decisión. Nosotros en el ministerio no nos metemos con eso, pero sí le vamos a hablar qué dice la Escritura.
Cuando entres, vamos a ir al versículo 14. Cuando entres en la tierra que Adonai tu Elohim te da, y la poseas y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrá sobre ti al rey que Adonai. Chalón, se nos fue el audio un momentico. Creo que ya me están escuchando. ¿Me confirman por el chat, por favor? Gracias. Voy a devolverme un poco. De pronto no alcancé no me alcanzaron a escuchar cuando estaba leyendo eso. Vamos a leer el versículo 14 del capítulo 17. Dice así: cuando entres en la tierra que Adonai tu Elohim te da, y la poseas y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti un rey que Adonai tu Elohim escoja, uno entre todos tus hermanos. Pondrás un rey sobre ti, no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues Adonai te ha dicho, jamás volveréis por este camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, tampoco tendrá grandes cantidades de plata y oro. Cuando el pueblo de Israel va a escoger un rey, ¿a qué rey debe escoger? Lo primero que dice es, tienes que escoger a alguien entre tus propios hermanos, ¿sí? No puede ser un extranjero. ¿Y quién es tu hermano? Pues el que teme a Adonai, el que tiene el temor de Adonai en el corazón. A mí me sorprende ver creyentes que, la verdad, si opino me bloquean el video. Y son creyentes de Adonai. Y sin embargo no buscan elegir sus hermanos. Y cuando yo digo sus hermanos, no estoy diciendo que los pastores tengan que hacer política. No soy de esa línea. Lo que estoy diciendo es, tenemos que elegir, según la Torah dice, que se debe elegir a alguien de tu propio pueblo. Si no eliges a alguien que tenga el temor de Adonai, si no eliges un justo, pues va a venir dolor y aflicción para la nación. Ejemplos, muchos, que si los puedo dar o no, creo que por este canal no puedo darlos. Dice que debemos buscar una persona que sea temerosa, una persona justa en Adonai, porque ¿qué pasa cuando el justo gobierna? Y vamos a leer un ejemplo que está en el libro de Reyes, vamos a leerlo así rápidamente por el tiempo, donde vemos un justo, un hombre justo, pero que torció su camino, ¿no? Empezó siendo justo, y me llama mucho la atención lo que narra acá, porque cuando un justo gobierna, el pueblo prospera. Cuando yo me refiero a un justo, es un hombre temeroso de Adonai. Dice así, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 23, dice así. Así, Amalejeb Shalomón llegó a ser el más grande de todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y toda la tierra preocupaba ver a Salomón, para oír la sabiduría que Adonai había puesto en su corazón. Cada uno de los reyes, de las personas que lo veían, traía un presente, objetos de plata, objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos y mulos, y así año tras año. Salomón reunió carros y hombres de a caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 hombres de a caballo, y los situó en las ciudades de carros y en Jerusalén junto al rey Hamelech. Hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras. O sea, en Jerusalén hubo tanta riqueza que ver la plata era como ver piedras. E hizo los cedros tan abundantes como los sicomoros que están en el llano.
e importaban los caballos para Salomón desde Egipto. Imagínense cuánta riqueza tuvo Salomón y tuvo el pueblo de Israel. Ya la riqueza era algo que abundaba. Y complacían los mercaderes al rey y traían cosas que agradaban por cierto precio, y se importaba un carro de Egipto por 600 shekels de plata y un caballo por 50. Y de la misma forma luego lo revendían a todos los reyes hititas y a los reyes de Aram. Entonces miren que lo que hizo el rey Salomón fue que él era un hombre justo, él era un hombre muy sabio, muy entendido en Torah, y cuando gobernó trajo bendición en tan abundancia en este primer ciclo de su gobierno, ¿no? Trajo tanta abundancia para el pueblo que no había escasez, había abundancia. O sea, la plata era como ver piedras, era normal, en todas partes había dinero. Había una bendición muy integral cuando el justo gobierna. Luego vamos a empezar a ver de aquí para abajo, todo lo del versículo 11 para abajo, todo el decaimiento, cómo pues él empieza a hacer, que lo alcancé a leer, que empezó a traer caballos de Egipto, empezó ya, se pasó de la raya, diríamos nosotros, y incluso no solamente se pasó de la raya, sino que también hizo todo lo que la Torá, empezó a hacer lo que la Torá dijo que no tenía que hacer. ¿Qué era lo que no tenía que hacer? Dice, además el rey no tendrá muchos caballos, y él empezó a tener muchos caballos. Y ni hará que el pueblo vuelva a Egipto. Y él hizo que el pueblo volviera a Egipto para tener muchos caballos. Pues Adonai te ha dicho, jamás volveréis por ese camino, tampoco tendréis muchas mujeres. ¿Y qué hizo Salomón? Empezó a tener muchas mujeres. No sea que tu corazón se desvíe, y tampoco tendrá grandes cantidades de oro y plata. Y vemos que Salomón llegó a ser un hombre tan bendecido que era por montones lo que él tenía. Con estos dos ejemplos. El primer ejemplo, cuando el justo gobierna, la bendición se ve en el pueblo. La bendición es como Israel, casi integrales para todos. Pero cuando el justo no gobierna, viene escasez, viene ruina, viene maldición. Y otra cosa más, yo creo que ya el tiempo se me está acabando. Y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de toda esta Torá en un libro en presencia de los sacerdotes y los levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprendan a temer a Adonai su Elohim, observando cuidadosamente todas las palabras de la instrucción de la Torá. Amén. Miren, si nosotros queremos ver también esa bendición, nosotros debemos orar por quienes nos gobiernan, por quienes nos van a dirigir. Acá me quedan unos pocos minutos, pero quiero alcanzar a tocar un tema más. Vamos rápidamente al capítulo 18, versículo 9. Ya para llegar al final. Cuando entres en la tierra que Adonai tu Elohim te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. Oído, cuando Adonai te lleve a un sitio, no tienes que aplicar ese dicho que dice que en el país donde fueres haz lo que vieres. ¿Sí? Porque si no vas a terminar comiendo perro, por ejemplo. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, ni agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable para Adonai, y por causa de esas abominaciones, Adonai tu Elohim expulsará a estas naciones delante de ti, serás intachable delante de Adonai tu Elohim. Amén y amén. Y me quedo con este versículo. Nosotros no debemos tolerar nada de brujería, nada de hechicería, nada de consultar muertos. No, la respuesta es no. Nada de eso viene del Eterno. Todo eso tiene que estar fuera de nuestras casas. Recuerden que somos oficiales y jueces en casa, oficiales y jueces en la comunidad, cuidándonos, cuidar las puertas. Y por nuestras puertas no pueden entrar agoreros, hechiceros, encantadores. Pueden entrar arrepentidos. Bueno, que entren arrepentidos, pero no pueden entrar personas que practiquen tales cosas. En tu casa no pueden entrar personas que practiquen tales cosas, porque van a ser anatema, van a ser obstáculo y van a contaminar el pequeño santuario que tú tienes para el Eterno, que es tu hogar, tu casa y tu familia. Dice la Escritura, el último versículo, serás intachable delante de Adonai, tu Elohim. Amén, amén. Pero algo más, ya, regáleme en unos minuticos más, me va a pasar 2 minutos. Si usted quiere escuchar esas cosas, entonces acá el versículo 14 le trae la respuesta. ¿A quién escuchar?
Vamos al versículo, bueno, me toca desde el 14. Porque esas naciones que vas a desalojar escucharán a los que practican hechicería y los adivinos, pero a ti Adonai tu Elohim no te lo ha permitido. O sea, por más de que le digan, no, es que un espíritu de una persona que falleció me habló y me dijo una palabra, no, Adonai no nos ha permitido escuchar esas palabras. Dice así, un profeta del medio de ti, del medio de tus hermanos como yo, te levantará Adonai tu Elohim. A él oiréis y obedeceréis, Shema. Esto conforme a todo lo que pediste a Adonai tu Elohim en Joreb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Adonai mi Elohim, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y Adonai me dijo, bien hablado en lo que han dicho, un profeta como tú levantaré entre los hijos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande, y sucederá que cualquiera que no oiga, que no obedezca mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo pediré cuenta. Si usted quiere escuchar a agoreros, brujos, adivinos, todas esas cosas que el Eterno nos dice que no escuchar, el Eterno en el versículo 15 le dice, mire, si usted quiere escuchar a alguien, escuche a este, al profeta que Moshe, o sea, el profeta más grande que Moshe, que el Eterno enviaría, a él escucharéis. Si usted quiere saber del futuro, escucha a Adonai. Si usted quiere saber profecía, estudie la Torah. Si usted quiere escuchar una palabra de vida, de bendición para su vida, escuche Torah. Si usted quiere escuchar una palabra de corrección, escuche y medite Torah. Mis hermanos, gracias por este tiempo. El Eterno los bendiga. Y vamos a hacer una oración para cerrar esta enseñanza del día de hoy, la Parashat Shoftim, que como siempre nos deja unas enseñanzas muy aplicables a nuestra vida. Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, Eterno Rey Celestial, yo te doy gracias, Eterno. Te alabo, te doy todo el honor, toda la gloria, toda la honra. Te reconozco como mi Señor y como mi suficiente, Padre Santo. Señor, yo te pido perdón. Si en algún momento de mi vida yo he practicado estas cosas, brujería, hechicería, agorería, astrología, he consultado muertos, he practicado adivinación, he sido encantador, medium, espiritista, Padre, todas estas cosas que para ti son abominación, yo te quiero pedir perdón. Quiero renunciar a cada una de estas cosas. Quiero renunciar a todo pacto que yo haya hecho con la adivinación, con el encanto, con todas estas cosas, Padre, con la hechicería. Y yo te pido, Padre, que limpies mi vida, que limpies mi casa. Y así como haces con el pueblo de Israel, que lo sacas del caos y lo llevas al orden, que lo hagas también conmigo el día de hoy. Padre, no te canses conmigo, ni te canses con mi familia. Permite que esta palabra que hoy recibí, yo la pueda aplicar y la pueda enseñar, pero ante todo la pueda vivir, especialmente con mis hijos, en mi hogar, en el ministerio que tú me has dado, que es mi casa, Padre. Señor, yo te bendigo y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos este día, y te doy gracias, Eterno Rey Celestial, en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.